Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el segundo día de estas hermosas jornadas que tienen como objetivo presentar a Ibertic a toda la sociedad iberoamericana y al mundo. Y bueno, estamos en una mesa que ya es la última mesa de hoy, una mesa sumamente interesante con colegas y con personalidades de todo el mundo, y la verdad que cada uno de ellos va a aportar a un debate que venimos sosteniendo desde ayer a la mañana acerca de la inclusión de las tecnologías en el sistema educativo, en las aulas, y cómo acompañar a los docentes y a los estudiantes en los desafíos que eso interpela. Yo voy a presentar a las tres personas que me acompañan en este panel. La primera de ellas es Tarek Chehidi, que es el compañero que tengo aquí al lado. Tarek tiene un PhD en estudios comparativos por la Universidad Hochi de Tokio, Japón, y un MA en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Japón. Es un especialista de TIC en educación y ha trabajado para el Ministerio de Educación y Formación de Túnez. Por sus servicios en el sector de la educación fue galardonado por el gobierno de Túnez con la Orden Nacional de Mérito en julio del 2008. Actualmente trabaja como coordinador del Task Force en ICT de la ADEA, que es la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, grupo que reúne a representantes de los ministerios de educación de países africanos y socios en asuntos de cooperación al desarrollo. Bueno, él es Tarek. Voy a presentar también a las otras dos personas que nos acompañan. La segunda persona que presento es, además de un excelente experta y referente, es una amiga muy querida, se llama Mariana Maggio. Es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como profesora adjunta regular de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, donde dirige además la maestría en Tecnología Educativa. Es autora de Enriquecer la Enseñanza y muchas otras publicaciones que muchos aquí conocemos, y además es responsable de programas de acceso en Microsoft en Cono Sur. Bueno, y la tercera persona es Diego Leal Fonseca. Es un profesional que venimos siguiendo hace muchos, los que estamos acá. Es ingeniero en sistemas de informática y desde 1999 ha estado trabajando en temas relacionados con el uso de las TIC en educación. Trabaja como investigador y asesor de la Universidad EAFIT sobre informática en educación. De 2005 a 2008 estuvo a cargo del Proyecto Nacional de Usos de Medios y TIC en Educación Superior del Ministerio de Educación de Colombia. También actúa como consultor para otras organizaciones educativas. Bueno, la verdad que les damos una calurosa bienvenida a ellos tres. Y bueno, vamos a escuchar primero a Tarek y todo lo que venimos haciendo de integración de tecnología en África. Tarek. Bueno, me dicen que yo no dije quién soy, pero algunos. Yo soy Patricia Pomieso, soy la directora del portal Educar, y bueno, tengo el honor de moderar esta mesa. Así que bueno, Tarek. Okay, thank you, Patricia. I will be making my presentation in English, but there is a copy in Spanish that is available with the organizers, and you can get it after this presentation or anytime. So I will try today from few projects that have been going on in Africa and still going on to draw a few lessons that can serve in any education system attempting to integrate ICT in education. Before starting my dealing with the theme, there are two sets of remarks. One is in Africa, like in other education systems, the main challenges are quality, access, equity, and relevance. And these challenges are the ones we are dealing with every time we try to improve education system through the integration of ICT. The second set of remarks, one remark, we all know that there's no one recipe for ICT integration, either at system level, national be it, or regional or local, or at school level. However, we know that there are prerequisites, there are ingredients that can make an ICT integration plan or project more successful than another. This is the first remark. The second remark
is that, like in any major reform, when we talk about ICT or other education reform, we plan at national level, regional level, at system level. But we know that one very important component of the delivery system is the school, and that's where the challenges are, and that's where the implementation is most difficult. For today's lessons that I will be sharing with you, I have looked at four projects that are ongoing in different contexts of Africa. Two nationwide projects. One is Tunisia's ICT integration strategy, 2009-2014, and when I was at the Ministry of Education, I had the chance to work on this plan. And the second national initiative is Burkina Faso's usage of tablets. It's a project they call RETIS. The two other projects I have looked at is one project that is happening. It's an initiative of a school, which is called Ulysse. It's a primary school. And the second one, it's a project of a Canadian foundation that they worked on with two African countries, Benin and Burkina Faso. Mainly, this project aims at helping students through the usage of ICT and internet have access to information and build information. So what I will be talking about today, because I was here yesterday, I was here earlier, I have seen specialists and experts talking about learning outcomes, teaching, etc., and the challenges that are associated with this. Today, I will not be talking neither about pedagogy, neither about teaching, neither about learning. I will just be talking about simple lessons that can help a better implementation of plans. And where we should look when we plan either at national level or at school level, there are a few things sometimes we forget to take account of, and sometimes these very simple things, they can either help a plan in its implementation, or sometimes they can have an opposite effect. So we know that when we talk about ICT integration, earlier my colleague from CIMIO, he said it, that the main objective should be educational objectives. This should be a main goal. ICT or technology or technological tools are not and could not be in themselves. They should be tools to improve either learning outcome or teaching or quality or relevance. And a second thing is when we talk about starting an ICT program, it is very, very important that ICT integration, these projects or programs should not add tasks. New tasks either to the administration of a school, either to teachers, and etc. It's very important that they should work on existing tasks and try to make them easy at initial stages. This is very, very important, at least to lower resistance. And three, it's very, very important. You can plan at school level, you can plan at national level or at provincial level, but implementation is more challenging, as I said it earlier, at school level. And when we look at the schools, we know that inside the school there are four main actors, mainly. There are other actors, but we know that within a school there are four main actors. And these main actors are the administration, educators, and when I talk about educators, mainly teachers, but we know that there are other kinds of educators within the school environment, parents, and the students, the learners. So what we should do, we have seen that through these four actors, sometimes when plans and programs are made at national level, experts and people in charge of national programs, they think more about their own objectives and they forget these four main actors when it goes to implementation. So something very, very simple that we have learned is try to identify what are the needs, very, very simple needs of these, even though sometimes they don't represent an importance
for national level or provincial level policy makers and managers and administrators. And we know, for example, at administration level, when you talk about managers and directors of school, what are their needs? What are they looking for? Usually we know that they would like an improved system of managing their school. We know that school managers, they have to communicate with the supervising authority. They want to better communicate with teachers, with parents and students. In Tunisia's ICT plan, 2009-2014, when we were passing from the regional level to the school level, in order to motivate the school administrators and managers, we were thinking how to do that, and we really had a tough time convince them to come on board. So we talked with them, we had focus groups and we talked to them. Some managers or school administrators, what they perceived as important is, for example, the statistics they should send to the ministry every year. It requires a lot of work, and usually when they send good statistics to the regional administration and the national level, this is very, very important for them and for their career development. So we started working at school level with tools that allowed them to do better statistics faster in a more efficient way. Other administrators, they had some school projects to improve communication and interaction with the community. So we helped them establish, better communication with parents and with students. When we talk about parents, we know, many of us here are parents. We know that parents, when it comes to school, they want to know what their kids are doing in school, attendance, and performance. And we know usually parents, they like to communicate with teachers. And then when I go to the third actor here, teachers. What do teachers want? And we have seen that usually they care about their professional development, how they can improve their performance, because that relates to their career development and to bonuses they get on a yearly basis, etc. And how they can administer better their tests and the performance of students. But the main challenge we found is how to identify how can we get. The main challenge we met is how to engage students. Because students in the schooling environment, pedagogy is not very attractive to them. When you talk about school administration, it does not attract to them. When you talk about communication, it does not. So what they were looking at, very, very simple thing that can make the learning environment much more attractive to motivate them. And we have noticed that sometimes even small tools like Skype, for example, and we have tested in some high schools that through Skype, having exchange with foreign schools have helped very much the student get engaged, and when they get engaged, they put a very soft pressure on their teachers. I think it's very, very important that the pressure on teachers to adopt ICT tools should not come from, above. A very kind of soft pressure can come from the bottom, and especially from students. Skype, exchange with other schools, either in Tunisia or outside, which is a very simple tool. You just need any internet connection, be it mobile and even slow connection, and you can have exchange with other schools. And this puts the pressure on teacher then to get engaged. So these are the few things that I wanted to share with you. Then what did we learn from this? The lessons learned. We learned that mainly when there's planning, we know that when it comes to ICT, there's a lot of money engaged. And when there's a lot of money engaged, usually it comes from national level or from regional level. So when planning is done at national level, mainly they focus on their own objective that the system has to achieve. So that's why it's very, very important to go to school level to try to identify what is important for these actors. Two,
there are in some regions, because Tunisia, for example, was divided into 24 regions. And we have seen that in some regions it did not work. And it did not work because the regional authorities, they did not take the time to go to schools and to talk to teachers, to talk to administrators, and to talk to students to try to identify their needs. 3, it's very important that we start with very simple projects. Usually, we have done few pilots, like the one in Burkina Faso. The problem with that, there were 2 main problems. One is that the project was not led by educators. It was led by technologists. Technologists, they do have a very important role to play. But usually, they're not the ones who are supposed to be leading the project. Because when we talk about school environment, we are talking about education and pedagogy. And when we talk about education and pedagogy, I think teachers, pedagogues, inspectors, etc., they're supposed to be leading the whole process. For a very simple reason, because when it is an outsider that comes in, they will not be, willing to cooperate on the project. This is one thing. 2, when in projects that were led by technologists, they over-focus on technology and on very complicated solutions. For them, they think it is fancy. And this is very, very common, about technological gigs. But in pedagogy, we have to be very, very simple and work in a very simple way to make sure that that the projects work. And the last thing, regular feedback between the supervising authority, the monitoring, and these actors. Because sometimes things will not work. We know that it's not easy. Some projects will not work very, very well. And sometimes it's very, very important to try to talk to teachers or to administrators to try to understand why this doesn't work. Because when they give their own opinion, they will contribute to the solution, then they will own the whole process, and they will become more responsible to help the implementation process. And I hope I was not long. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Tarek. Cumplió el tiempo a la perfección, así que esperemos. A ver. Bueno, vamos a darle entonces ahora la palabra a Mariana Maggio. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Patricia por la presentación, qué gusto estar en este panel, celebrando esta inauguración formal y física del espacio de Ibertic, que ya nos tiene trabajando desde hace tiempo. Gracias a los organizadores. Quiero contarles, hace 2 días que estamos prácticamente internados acá, algunos de nosotros, y eso hizo que fueran surgiendo muchos interrogantes, muchas preguntas, algunos debates. Después de escucharte con una visión que es una visión... Si tengo que pasar a inglés tenemos un problema, voy a tardar como 40 minutos. Después de ver tu presentación, que es una presentación más desde la perspectiva integral, desde el punto de vista de las políticas, quiero contarles que con Diego estuvimos trabajando en esta presentación pensando, bueno, ¿qué sucede cuando de cara a implementaciones masivas, algunas, si quieren, de mayor escala, de menor escala, pilotos, no pilotos, nos preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no sucedió lo que esperábamos? ¿Cómo sigue? Hoy a la mañana Hugo Martínez decía, ¿qué es lo que queremos? Y creo que esa es una pregunta en la que estuvimos pensando en estos días. Quiero decir que organicé mi presentación de una manera que entra por aspectos probablemente más puntuales que tienen que ver con lo que a mí me interesa centralmente desde la perspectiva de la investigación, que son las prácticas que los docentes llevan a cabo en ambientes de alta dotación tecnológica, y después voy a intentar ir avanzando a ese cómo veo aquello que queremos y probablemente terminar con algunas cuestiones que puedan ser, digamos, orientaciones para las políticas. Verán que esto empieza con un panorama bastante negro, y cuando les decía
pienso en términos de las prácticas, pienso en términos de lo que nos preocupa de las prácticas. Ayer dije, y bueno, después tuve algunas conversaciones al respecto, que creo que estamos en un escenario de un 30-70, hoy Ignacio decía 20-80, tratando de poner números que para mí es una suerte de hipótesis respecto de lo que sucede en las prácticas que consideramos más innovadoras, más potentes, más ricas. Podríamos decir que hay un número de docentes o hay un número de escuelas tentativo que está llevando a cabo eso. Y esas son prácticas que nos llenan de orgullo, que nos emocionan, son prácticas que nos hacen decir, bueno, hoy lo decía Analía Segal por ahí, estamos con los docentes en este desafío que probablemente sea muy complicado, que es muy complicado cuando esto no formó parte de, en muchos casos, de nuestra formación básica para la docencia y de nuestra formación de grado. En el escenario, si quieren que miramos con más preocupación, yo creo que el problema no tiene que ver con la tecnología, creo que tiene que ver con mucho con la didáctica, que tiene que ver con lo que sucede en el plano de las prácticas de la enseñanza. Creo que hay problemas curriculares, tensiones motivadas por el currículum, tensiones motivadas por ese currículum que juega, esto está muy estudiado en la bibliografía, pero podríamos decir inventario, colección. Digo, para poner una palabra bien sencilla, hablé de temario, ¿no? De temario y de acumulación. Esta lógica de la acumulación donde parece que el chico entra, ya no a primer grado, entra a sala de 3, nivel inicial, ahí hay que empezar contenido. Y digo, esto no va, por favor, contra la enseñanza disciplinar en la que creo profundamente, ¿sí? Pero sí creo que tenemos un problema en términos de esa acumulación. Y creo que el problema es más serio porque tiene que ver con un modo de entender los abordajes didácticos que son propios de la tradición clásica, que tienen un fuerte sesgo positivista y centrado en la aplicación. Para remitirme a algo de la bibliografía, Thorpe y Sage, en un trabajo acerca del aprendizaje basado en problemas, dicen, acá hay una secuencia clásica que predomina, que es enseñar, aprender y aplicar. Y la realidad es que cuando uno mira las prácticas hay mucho de eso. Eso no se arregla con tecnología. Digo, la tecnología puede contribuir a transformar eso en manos de buenos docentes, pero es un problema complejo. Y quiero decir, antes de poner tradición, acá había puesto legados. Y creo que tenemos herencias muy buenas. Soy deudora en términos de herencia. Y la realidad es que queremos conservar lo mejor de las prácticas que han sido para nosotros memorables, pero también sabemos que hay muchas cosas que hay que cambiar y que la escuela está puesta en tela de juicio. Y la realidad es que no queremos que la escuela esté puesta en tela de juicio, queremos ayudar con toda la modestia a reinventarla y creo que la tecnología puede ayudar y nos genera enormes oportunidades. Dicho esto, quiero ir a quienes encarnan las prácticas ejemplares. Acá hay docentes de diferentes lugares, de diferentes realidades, pero son docentes que nos han permitido entender cuáles pueden ser algunos puntos de tracción. El primer profesor es el profesor, que lo ven ahí muy pensativo, Ricardo Busada, es profesor de la Escuela Polivalente de Arte de Salta. Tuve oportunidad de conocerlo y entrevistarlo en un trabajo que hicimos con Karina y con el equipo de Dutrama para conectar igualdad en el marco del programa de evaluación. Y Ricardo es profesor de música y quiero compartirles lo que dijo. Uno de mis primeros propósitos es que ellos dispongan de material para trabajar en su casa y no solamente durante la clase. Para ello creamos carpetas que se usan en mi materia, donde archivan todos los documentos que producen o necesitan guardar, incluyendo textos, imágenes, audios y videos. Se va creando un documento madre que incluye todos los contenidos de la materia, una especie de gran apunte integrado con textos y gráficos. Ese texto puede incluir también archivos de audio o video para presentar tipos de sonido, tipos de ritmo, ejemplos de formas musicales. Salteo.
Los alumnos tienen así apoyos visuales y auditivos que antes no tenían, que puedo seleccionar yo o ellos mismos a partir de mis orientaciones. Los alumnos van integrando los diferentes tipos de archivo en el mismo documento principal a partir de hipervínculos. Para que se produzcan estos documentos, que son muy ricos, a veces tengo que explicar cuestiones vinculadas al uso de la tecnología, lo que me lleva a correrme un poco del tema. Y contenidos específicos. Por ejemplo, los alumnos antes no sabían hacer hipervínculos, pero lo importante es que ahora lo saben y que esto les permite estudiar de otra forma. Y acá dice algo que para mí es crucial: los temas que implican análisis por medio de la audición de algunos conceptos musicales llevan tiempo y entrenamiento, y hay que entender que no todos lo logran en términos de un año. Fíjense, frente a esa lógica de colección, la resolución de este profesor que se inventó con sus saberes de tecnología que probablemente no fueran demasiado sofisticados, pero esta idea de documento madre. Fíjense, en este caso, la implementación de Conectar Igualdad, lo que implica en términos de inclusión social. Él dice, no todos los alumnos lograban hacer esto en el transcurso de una clase con el cassette. Hay una reconstrucción de los temas, de los contenidos, en términos de una integración que sucede en el largo plazo. Para mí esto es una resolución pedagógica maravillosa, consistente, ¿sí? Y no se podía hacer sin un ambiente de alta disposición tecnológica, porque acá cada uno de estos documentos madre es el documento de un alumno planteado en su computadora. El otro caso que les quiero contar es el caso de Laura Suárez, que ven sobre el lado derecho. Es una profesora de Rosario, ganó el Foro Argentino de Docentes Innovadores. Ahí estábamos con Cristian el día que presentó Laura y yo dije, bueno, es ganadora, no tengo ninguna duda, con un proyecto que se llama Arte Cuentos. Arte Cuentos trabaja desde una escuela pública con los docentes, con artistas locales. Les pidieron a las familias de artistas rosarinos que se dieran algunas obras plásticas. Y con esto se escriben cuentos que generan, narraciones en torno de esas obras. Eso se publicó, consiguieron un subsidio para hacer ese libro y los alumnos de esa escuela, de ese grupo de docentes que trabajan interdisciplinariamente, van a otras escuelas haciendo talleres donde dan a conocer su producción narrativa en relación con la revalorización de los artistas plásticos locales. Susana Vaca, docente rural de Ecuador, me contó este año cómo una experiencia que llevó a cabo enseñando en la materia biología, trabajó con una plaga que se había instalado en los cultivos, especialmente los cultivos de la comunidad de padres agricultores en esa zona. Trabajaron en la comprensión de cuál era la plaga con los alumnos, hicieron consultas a través de Skype o de cualquier sistema de comunicación en línea con horticultores, con investigadores, entendieron de qué se trataba el problema y generaron la resolución, y la resolución tuvo que ver con desarrollar un sistema de prevención que era bastante sencillo y económico, que consistía en poner una gota de aceite en el grano. ¿Sí? Susana Vaca, cuando le pregunté, digo, ¿pero aprendieron la biología que tenían que aprender? Por supuesto, me dijo. Les quiero decir, no dudó un segundo. Y ese fue el proyecto del año. Finalmente quiero traer a Daniel, del que lamentablemente no tengo foto, docente que también entrevisté en una escuela de Pablo Podestá. Daniel dijo, acá, cuando llegaron las netbooks a mí me encantaron. Antes trataba de incorporar lo que podía, porque a veces al no tener muchas computadoras en la escuela se dificultaba. Conocía algún software, pero pero en las netbooks de conectar tengo todo al alcance de la mano, pero hay que meterles mano. Creo que el meter mano voy a hacer una categoría didáctica, sépanlo. Voy a publicar un libro que se llame Meta Mano. Insiste, dice, yo conocía graficadores de funciones, pero no necesariamente este que estoy usando y otros, pero le metí mano al tema. Quiero
plantear, esta para mí es como la reconstrucción de ese horizonte negro que veíamos como predominante de la tradición clásica, ¿no? Y quiero contar que sometemos a evaluación estas ideas en el marco de nuestras propias prácticas. Yo enseño tecnología educativa, no puedo traer ejemplos más que de otros en otras áreas, pero con el equipo de tecnología educativa, acá está Karina León y supongo que al menos en Twitter parte del resto del equipo, generamos propuestas en las que estamos comprometidos a enseñar el campo de la tecnología educativa. Y año a año vamos haciendo un corte diferente. Este año no estamos enseñando el impacto de la radio educativa en la década del 70 en los procesos de alfabetización de Latinoamérica, que sabemos que fue impresionante. Pero tomamos una decisión, que es enseñar los temas centrales de la tecnología educativa recorriendo el tema de la implementación del modelo 1 a 1. Esto implica un proceso de selección, ¿sí? Esto implica decir, bueno, ¿en qué me centro? ¿Qué es lo relevante? Y hacer la reconstrucción desde ahí. En otro plano, los alumnos, por ejemplo, el año pasado hicieron para el Conectar Lab, de Conectar Igualdad, que en ese momento estaba surgiendo, propuestas y las mandamos al Conectar Lab y las publicaron en el sitio del Conectar Lab. El parcial del año pasado, sin instrumento, también sin instrumento escrito, sin documento, también tomando mucho riesgo, consistió en que Laura Marés, que supongo estará en el capítulo RELPE de este evento, vino a contar el caso RELPE. Y le llamamos a esto parcial en vivo, con un hashtag parcial en vivo, que hizo que, entre otras cosas, los alumnos pudieran tener, si hubiese sido necesario, consultas a expertos para entender cómo analizaban un caso de la realidad. Esto en el espacio de lo que llamamos el más allá de la clase. De nuevo, traigo este plano, que ya no es el de las prácticas de los docentes ejemplares, sino el plano de cómo estas prácticas son puestas a prueba en nuestros propios escenarios de recreación y de experimentación, para mostrar y para pensar que hay algunas cuestiones didácticas en las que nosotros podríamos estar, si quieren, sobre las que podríamos estar traccionando. Cuando Susana Baca elige trabajar con una plaga, o cuando decidimos enseñar la tecnología educativa solamente ateniéndonos circunscribiendo el caso del modelo 1 a 1, estamos haciendo interpretaciones curriculares, estamos trabajando sobre revisiones de ese temario que nos implican centrarlo en un lugar que consideramos que es de relevancia. Cuando pensamos en que los alumnos tienen que ir a las escuelas este año y generar propuestas a la manera de tecnólogos educativos para hacer intervenciones sobre el modelo 1 a 1, estamos trabajando en el plano de la acción. Brunner diría sobre el postulado de la agencia, mostrando que en términos de ser alumno uno es capaz de hacer, pero hacer no en el ámbito del cuaderno, de la tarea o de la clase, hacer en beneficio de la comunidad, sometiendo a prueba lo que aprendo, pensando que el problema es más complejo que el problema de juguete, como decía Edith Ditwin, que solemos ofrecer en términos de esos repertorios escolares de la tradición clásica. Y hay un espacio, ni te miro. ¿Cuánto falta? Okay. Y hay un espacio, si quieren es el de Daniel con meter mano, que es el espacio de la invención, y es el espacio de la invención del docente. Nosotras siento que todos los lunes inventamos y corremos riesgo. Yo tengo taquicardia los domingos a la noche, lo digo en serio, no me crees. Es un espacio al que nos exige trabajar en términos de la vanguardia. Creo que estas son decisiones fundamentalmente didácticas que nos llevan de la aplicación a la creación, que nos llevan de la repetición a la problematización, que nos llevan de la memorización, por supuesto, a la transferencia o como quieran llamarles. Y creo que esto a veces lo vemos en algunos docentes, a veces lo vemos en algunas instituciones, pero creo, fíjense que me puse gris en este plano, que podría
podría ser un trabajo favorecido desde el orden de las políticas. Hoy una de las preguntas que queda circulando es, bueno, hicimos un esfuerzo enorme de formación docente, de especialización docente, tenemos deudas con el grado, sabemos que tenemos que seguir haciendo especialización, siempre vamos a seguir haciendo especialización, porque además los temas van a cambiar, los problemas van a cambiar, o sea, cualquier perspectiva de desarrollo profesional exige especialización. Pero creo que cuando esa alta disposición se concreta de la mano de los proyectos de gobierno nacional o provincial o municipal, creo que además tenemos que agregarles algunos elementos de tracción que pueden estar en el plano de las políticas, que pueden estar en el plano a veces de las instituciones, de las redes de escuelas. Y de nuevo, reinventando estos cuatro espacios, pensaba, bueno, tal vez podríamos pensar para un nivel o para un área cuáles son los motores narrativos que pueden sostener el trabajo de un año. Y eso también puede ser una discusión y un debate para los docentes en las redes, que hagan, que vuelvan, que también se conviertan en usuarios fluidos de las redes. ¿Cuáles son los temas de relevancia para enseñar matemática en la Argentina hoy en el nivel medio? Creo que hay que provocar esas inserciones sociales y culturales. Todas las escuelas podrían estar haciendo artecuentos. Alguien tiene que decir o acompañar o estimular para que haya producciones que queden en la matriz de la sociedad, más allá de la escuela. Creo que podemos incentivar, sugerir, orientar, acompañar que la escuela lleve adelante procesos de intervención en las comunidades y que esa intervención mejore la vida de las personas y que sea un trabajo de la escuela hacia la comunidad y que los alumnos aprendan disciplinas mientras hacen eso. Pues estoy segura que va a ser un aprendizaje inolvidable. Tengo dudas, y ahí lo dejé planteado con unas preguntas, respecto de la invención. ¿Cómo generaríamos condiciones para que la gente invente desde el nivel que nos toque acompañar? Y voy a traer unas palabras que creo que pueden sostener nuestra esperanza en este recuadro. Nuestra posibilidad fundamental es avanzar en la construcción de una dinámica liberadora dentro de los sistemas educativos, como anónimos reformadores de una práctica que debemos inventar. Estas palabras son de Freire, en Pedagogía del Oprimido. Creo que tenemos que volver a pensar en la invención y tenemos que acompañar procesos de invención, porque la tecnología sirve si está al servicio de nuestros ideales de justicia social, de más calidad, donde todos los alumnos egresen del sistema, accedan a los niveles superiores del sistema y se inserten como ciudadanos plenos. Y creo que lograr eso hoy nos exige volver a pensar unas cuantas cosas que van más allá de la tecnología. Gracias. Hola. Muchas gracias, Mariana. Vamos a meter mano, entonces ya la última. Sí, muy bien, vamos re bien. Así que vamos a tener después un momento de preguntas y de debate con los especialistas. Así que, Diego, te damos la palabra. Vale, buenas tardes, gracias por la invitación, me uno a lo que mencionaba Mariana. Es un gusto estar aquí y vamos a ver cómo me va con los 15 minutos. Bueno, como mencionaba Mariana, tratamos de imaginar una narrativa parecida, unos hilos de discusión parecidos para la presentación que teníamos que hacer en este panel. Y en mi caso, yo quisiera hacer algunas advertencias antes de empezar. Yo voy a hablar mucho desde la práctica que he realizado en los últimos años, no de principios universales, sino de posibilidades, un poco en clave de lo que mencionaba Vera ayer, si esto puede servir o puede no servir. Yo he observado algunas cosas interesantes que quisiera compartir con ustedes y provienen del trabajo que he realizado en los últimos años, en donde haciendo distintos ejercicios muy sencillos hemos tratado de cambiar las reglas del espacio, de cómo se hace la formación docente en uso de TIC. Tratamos de replantear un montón de imaginario respecto a qué significa aprender sobre tecnología. Y son experimentos que también que he podido realizar en entornos en línea,
en donde progresivamente, a partir de la tecnología que uno usa, uno ve cómo se van tejiendo unas redes muy complejas de personas. Con esos ejercicios que he realizado en estos años, hay unas narrativas recurrentes que he empezado a encontrar y que me llaman mucho la atención. Tal vez la más importante de ellas, en la que me quisiera concentrar, es la sensación de muchísimos docentes de que no son capaces de usar la tecnología demasiado. Como, yo no soy capaz. Me pregunto si de manera inadvertida hemos generado una narración tan pesada en donde ustedes no son nativos sino inmigrantes, esperen otro día, o aquí está el último aparato, no sabes usar un iPad, pero por amor de Dios, pues es tan fácil. Me pregunto si esa narrativa lo que nos genera es lo que ahora llamamos resistencia. No hemos tenido un discurso tan incluyente y digamos que en parte esa percepción, que fue para mí un verdadero descubrimiento en lo personal hace un par de años, empieza a generar un montón de dudas, un montón de inquietudes que condenso en 4 claves que quisiera compartir con ustedes. Son 4 claves, digo yo, pero también lo veo como 4 desafíos, 4 desafíos para mi propia práctica. Entonces no es un asunto de, aquí lo que ustedes tienen que hacer porque por aquí son las cosas. No, esto es algo de lo que he ido, de los patrones que he ido percibiendo, de las cosas que me han funcionado y de los retos que percibo que persisten para mi práctica, pero que también siento hacen parte de ese entorno macro del tema de la formación docente, que, como hemos dicho una y otra vez, impacta directamente a los temas de integración de TIC en la escuela. La primera de esas claves desafíos son ir de la enseñanza al aprendizaje. ¿Qué significa exactamente eso? No significa quitemos la enseñanza y ahora concentremos en el aprendizaje. Significa cambiar de foco. Cuando usted hace el ejercicio de poner un dedo enfrente de su cara, usted se concentra en el dedo y ve el fondo borroso. Si usted tiene el dedo aquí, pero enfoca el fondo, el dedo no desaparece. El dedo todavía está acá, pero usted tiene un panorama mucho más amplio. Me gusta usar esa idea porque siento que eso es lo que ocurre cuando uno hace un pequeño cambio de foco desde la enseñanza hacia el aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso exactamente? A que cada uno de los actores del proceso educativo se reconozca como aprendiz, que recordemos que estamos aprendiendo todo el tiempo, no somos productos terminados, ni el docente ni el directivo. Y eso es un cambio importante en el rol que se asignan a sí mismos esos distintos actores. ¿De qué manera hemos hecho nosotros eso en las experiencias que hemos desarrollado? Primero, hemos propuesto acciones tendientes a que cada actor reconozca su entorno de aprendizaje. Una de ellas es dibuje un esquema de en dónde, cómo y con quién aprende usted. Y algunos docentes toman esas ideas y hacen cosas a veces cada vez más complejas, crecientemente complejas, pero que dan cuenta del espacio en el cual están aprendiendo permanentemente. En conjunto con esos ejercicios, invitamos también a los docentes a visibilizar y reflexionar sobre su aprendizaje. Un medio primordial que venimos usando desde hace varios años es un blog personal. En las experiencias que hacemos, todos los docentes tienen un blog, lo cual es problemático, porque nos encontramos con docentes que han pasado por experiencias en donde ya tuvieron que usar un blog. El problema es la manera en la que lo usaron. Pero las sensaciones, sí, yo ya sé de qué se trata eso no sirve para nada. Eso es una limitante enorme y yo quisiera llamar la atención sobre eso. Cuando invitamos a los docentes a usar la tecnología de una manera inicial y los sometemos a una experiencia traumática, los que perdemos somos los que venimos después a tratar de proponer otras cosas. El comentario que yo he escuchado en el trabajo que vengo haciendo es otra capacitación más de lo mismo. Y es muy difícil romper esa lógica y mostrar a los docentes que estamos hablando de cosas distintas. Peor aún, de estar convencidos de que estamos hablando de cosas distintas. De fondo, de lo que se trata esto no es simplemente de tener un blog donde usted publica cosas. Este es un blog de un docente de aquí de Argentina que se llama Arnaldo Alvarenga. Esto hace parte de un taller en línea que empezamos hace unas cuantas semanas. Eso es una reflexión que él ponía después de un nivel de trabajo y decía esto, que hacia el final del nivel 1 decía que sobre lo que había aprendido es sobre el aprendizaje, que sobre lo que más aprendió sobre su propio aprendizaje. Entonces noten que aquí no es un asunto de aprendí cómo usar un blog, hay personas que dicen eso, pero lo que le estamos apuntando es a un relato diferente, a un relato de piense sobre su aprendizaje y imagínelo de una manera diferente. Otra tarea que sugerimos es interactuar. Interactúe a partir de descubrir su propia voz en su blog personal. Y
vaya consolidando una red de conversación que se va haciendo más compleja a medida que pasa el tiempo. Ese es como un primer escenario, una primera clave, pasar de la enseñanza al aprendizaje. Cuando usted tiene una configuración como esta que aparece en pantalla, no estamos hablando de que haya un único nodo que es el docente que tiene el control sobre todo. Hay una distribución y esa justamente es la segunda clave. Descentralización a distribución. ¿Y qué significa eso nuevamente? Significa pasar de una concepción de redes centralizadas a una concepción de redes distribuidas, de lo que es de esto a lo otro, de redes centralizadas a redes distribuidas. ¿Por qué a mí me parece bastante importante ese tema? Porque nos hemos acostumbrado mucho a vivir en un mundo de redes centralizadas. No lo notamos, pero eso que estamos haciendo es una red centralizada. Yo tengo un micrófono, ustedes me escuchan. Y es lo que se repite una y otra vez en muchas de nuestras aulas de clase. Entonces estas son configuraciones típicas de una red centralizada. Y somos incluso tan creativos que ponemos computadores y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ignacio lo ponía un poco literalmente en términos de caricatura hace un rato. Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora todos tenemos un computador. Con buena intención, los límites de esa red centralizada los hemos llevado también al entorno en línea. Entonces usamos a veces plataformas que centralizan la actividad de los estudiantes, cosas como Moodle, por ejemplo, o usamos cosas como blogs. Decimos, yo soy muy innovador, yo uso un blog. ¿Y cómo lo usas? Yo tengo un blog y todo el mundo comenta ahí. Ese es un uso inicial, pero lo que estamos generando es este tipo de red, nuevamente, porque estamos muy acostumbrados a ella, es natural. A veces usamos Facebook, entonces ahora todo el mundo va para Facebook, ¿sí? Pero sigue siendo un punto central. Si Facebook desapareciera, si ese nodo central desapareciera, la red desaparece, esencialmente. Y hay un asunto que David Wiley y John Mott mencionan frente a esto. Eso aplica más para el tema de educación superior, pero creo que tiene todo que ver con lo que estamos discutiendo acá. Y es que depende de la tecnología que utilicemos, ocurre el fenómeno que aparece en la pantalla. Usted va construyendo una red de aprendizaje súper interesante, súper compleja, se acabó el año, el semestre, y corte y quite. Siguiente año. Y empieza a quedar esto. Entonces es como, vamos, fuck. Y pues uno empieza como a desesperarse poco a poco de ese efecto. Eso es propio de las redes centralizadas y de la tecnología centralizada. Entonces, ¿qué significa pasar a redes descentralizadas? Significa desde lo espacial jugar con otras configuraciones, invitar a la gente a hacer cosas que no ha hecho antes, permitir que uno aprenda del otro, cosas tan simples como esas, que para algunos docentes en la experiencia que he tenido son grandes descubrimientos. Estas son imágenes de unos talleres que venimos haciendo desde 2007. El año pasado tuvimos uno acá en Buenos Aires y en esos talleres una cosa recurrente de muchos docentes es que tenemos documentada, de hecho, es que dicen, entendí qué significa aprender colaborativamente. Y a mí me corre un escalofrío cuando digo eso, porque digo, Dios mío, pero años y años de la teoría de la colaboración y es en una experiencia práctica en donde la persona dice, aprendí qué significa eso. Eso me cuestiona a mí muchísimo y me lleva a buscar nuevas configuraciones de discusión que también se aplican en lo tecnológico. Entonces, este es un esquema muy rápido, no me voy a detener en él, de cómo usted apunta de blogs personales, puede hacer una recopilación que eventualmente se va por correo electrónico a los buzones de la gente. Usted recopila, agrega información, redistribuye y usa los canales que usa la gente para que le llegue la información sobre una experiencia de aprendizaje. Es con una configuración tecnológica como esta con la que logramos configuraciones de red como esta. De lo contrario, lo que uno tiene son cosas mucho más centralizadas. Entonces, ese es un punto importante. Cuando usted descentraliza, adicionalmente está entregando control sobre otros aspectos de la experiencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este taller que les menciono, un grupo en Google Plus y nos estaban haciendo un cacerolazo hace un par de días porque querían tener un espacio adicional a los participantes. Y se genera un diálogo entre el diseño de la experiencia y lo que el participante necesita. Necesitamos más tiempo, cambiemos el diseño. Y yo siento que en la formación docente tendría que existir ese diálogo. No es simplemente, aquí está el temario y lo que tenemos que ver y vamos contra el tiempo y en modo suicida. Creo que necesitamos una conversación mucho más fuerte desde el diseño y eso cuestiona estas ideas a veces de diseño instruccional que nos llevan a suponer que tenemos que tener todo listo desde el primer día. Eso nos quita un poco de flexibilidad respecto a hacia dónde nos movemos.
Tenemos entonces espacios en Twitter donde la gente va interactuando de manera creciente, pero algunos participantes se toman la libertad de usar otras herramientas que a nosotros no se nos habían ocurrido. Y alguien empieza a compilar imágenes de los distintos ambientes personales de aprendizaje en Pinterest, por ejemplo. Y son cosas que desde el diseño no se nos ocurren, pero que cuando distribuimos y abrimos la puerta son posibles. Eso también se lleva al aula. Hemos tenido experiencias en donde los niños, estos son niños de 5º grado del municipio de Itagüí en Colombia, a partir de una propuesta que les hacemos a los docentes, empiezan a dibujar de manera colaborativa sus propios sociogramas. Una herramienta tan antigua como un sociograma, pero que le permite a un docente empezar a ver cosas muy interesantes y le permite a los niños empezar a cuestionarse respecto a cuál es su papel en una red de aprendizaje local. De eso se trata, pasar de lo centralizado a lo distribuido. Y eso implica dos cosas adicionales. La primera, cuestionar límites imaginarios. Nos hemos acostumbrado tanto a los límites de lo centralizado, de nuestro mundo habitual, que no tenemos tan claro que el mundo en línea tiene unos límites completamente diferentes. Y el otro aspecto importante es la posibilidad de habitar la red. No de hablar acerca de la importancia de la red y la sociedad de la información y el conocimiento desde una perspectiva globalizada. No, no, no. Habítelo, hágalo, láncese a hacerlo, entienda de qué se trata, súfralo como lo sufrirían sus estudiantes. Y eso le genera una compasión, ya se vuelve mucho más compasivo con sus estudiantes, no propone cosas tan locas. Pero en el largo plazo va superando ese asunto de empiece y cierre, y va generando una red que puede mantenerse en el tiempo, una red que va mutando, que va creciendo y que va transformándose con el tiempo. La tercera clave, un poco en la línea de lo que sube y se corta, es la importancia de pasar de miradas fragmentadas a comprensiones globales. Y eso me gusta ilustrarlo de esta manera. Entonces, piensen en el currículo como fragmentos, a veces en baja resolución, que se ven un poco pixelados y que nos impiden ver que lo que está en juego es algo mucho más grande. ¿Vale? Cuando tomamos distancia vemos otras cosas. Lo mismo pasa cuando usted tiene un pensum. Ese es el caso de una universidad, pero usted podría hacer algo similar con lo que ocurre en una institución educativa normal. Digamos de educación básica o secundaria. Usted tiene todo un plan de estudios y usted tiene cosas en el tiempo que enfocan la atención del estudiante. Y tiene esto primero y tiene esto después, y el efecto que eso tiene, esa estructuración tan grande, a veces es que el estudiante siente que está saltando por obstáculos. Es una enorme carrera de obstáculos y el reto es pasar al siguiente cuadrito, sin tener muy claro para qué. A veces con una promesa de un diploma al final, con la promesa de un futuro mejor, y esos son temas que se están empezando a cuestionar en otros lugares. Así que eso lleva a otro montón de problemas, pero ¿cómo superar eso? La manera en la que hemos tratado de hacerlo, los pocos experimentos que he hecho, tienen que ver con entender el currículo como una narrativa. Pensemos en el currículo como una narración, no como una secuencia de temas. Entonces, algunos ejemplos, un curso que se llamaba Docencia en Ambientes de Aprendizaje Mediados por TIC, que hicimos en 2010. Lo que tenía era una primera parte en donde se hacía una reflexión sobre lo que la persona había vivido. Enlace los aspectos de participación, evaluación y moderación con su experiencia previa. Tráigalos aquí a lo que estamos haciendo. Y luego pongamos una pantalla en donde vamos a analizar los cambios en el entorno. ¿Y por qué? Porque cuando miramos a través de esa pantalla, esas cosas que ya hacíamos toman una nueva dimensión. Participamos de una manera diferente, evaluamos de una manera diferente, moderamos de una manera diferente y establecemos conexiones entre una cosa y otra. Para al final irnos a discutir acerca de cuáles son las implicaciones de eso que hemos discutido y ajustar las cargas, si se quiere, para cerrar un proceso e iniciar otro. Eso es un ejemplo muy rudimentario de lo que podría significar pensar el currículo como una narrativa. Yo todavía estoy con muchas ganas de hacer más en ese sentido. Yo quiero de veras explorar, creo que podría ser muy interesante que exploráramos qué significa volver al currículo una narración distinta, que nos permita de pronto abordar la crisis del sentido. Y ahí hay un artículo muy simpático que es justamente argentino de Mex Urtizberea, que se llama Dentro de 50 años. Siempre me cuesta trabajo el nombre. Y en ese artículo él decía una cosa que a mí me impactó cuando lo leí. Dentro de 50 años no será más que un número lo que se invierte ahora en seguridad. No le servirá a nadie lo que se haya gastado en campañas políticas. No será ni recuerdo qué comportamiento tuvo la bolsa este año o cuánto cotizaba el dólar. Y eso lo que me lleva a mí a pensar es, caramba, ¿cómo hacemos para pensar en el futuro? ¿Qué es realmente importante hoy y va a seguir siendo importante en 50 años? Y enfoquémonos en eso.
porque de lo contrario estamos perdiendo mucho tiempo aprendiendo a usar Moodle o aprendiendo a usar Twitter o aprendiendo a usar la herramienta de turno y estamos de pronto dejando de lado la posibilidad de abordar temas mucho más de fondo. Por último, la última clave es pasar de la posibilidad, de lo que venimos hablando durante los últimos 10 años, las TIC van a cambiar el mundo, ahora sí, ya verán, esto va a transformar todo lo que conocemos, a la realidad. A ser juiciosos y decirnos, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo pasa usted de la posibilidad a la realidad? Y rápidamente, allí les cuento la historia de lo que hicimos en este taller que les menciono. Un grupo de 9 personas de México, de Colombia y de Argentina, nos reunimos a quejarnos acerca de lo que estábamos viviendo en nuestros propios entornos de formación docente. Y a partir de esa queja surgió la idea de hacer un taller en línea que se llama TRAL. Y de una idea que se concretó en mediados de enero, surgió un experimento en el que logramos congregar a 600 personas de toda la región y que nos está permitiendo explorar lo que significa la articulación de redes a nivel local y a nivel macro. Entonces lo que tenemos es justamente algo de ese estilo, un montón de redes distribuidas por toda la región y lo que estamos tratando de hacer con la experiencia que estamos haciendo es generar nuevas relaciones entre esas comunidades, tanto a nivel presencial como a nivel en línea. De manera que enriquezcamos esa red y cuando esta experiencia de aprendizaje desaparezca, quede una red instalada de gente que va a seguir trabajando alrededor de sus temas, quede una comunidad de práctica consolidada. Una comunidad de práctica no es un punto de partida, uno no decreta esas cosas, uno las construye. Así que la comunidad de práctica es un punto de partida, un punto de llegada para ese tipo de experiencias, que articulan lo presencial, como les digo, el hacer ejercicios muy, muy tangibles, tan tangibles como hacer blogs de papel y mostrar las relaciones a punta de trozos de lana, por ejemplo, como ejercicios en línea con personas de toda la región. Usamos plataformas de conferencia web en donde nos lanzamos a poner en blanco y negro qué es lo que nos estamos imaginando y qué entendemos por ciertas cosas. En relación con eso hay un detalle importante que creo que también me parece importante mencionar. La realidad, a veces estamos acostumbrados a cierta realidad y olvidamos las posibilidades que se pueden tener. Nuestra formación a veces está limitada a los mismos espacios que nos gustaría que nuestros docentes superaran. ¿A qué me refiero con eso? El año pasado tuvimos una experiencia muy simpática en Colombia en donde los facilitadores que estaban acompañando a docentes de escuelas se reunían con ellos en su casa, los invitaban a tomar chocolate, iban y se sentaban allá a trabajar, en donde usamos distintos mecanismos, ni siquiera digitales, para reconectar a los docentes con ese gusto, con ese sentido de posibilidad que siento que es importantísimo y que nos lleva a cosas como las que les mencionaba hace un momento y a tener un panorama mucho más macro de lo que implica el uso de la tecnología. Ya no la tecnología por la tecnología, sino qué es lo que hacemos con ella y cómo nos conectamos. ¿Cuál es el punto de esto? Varios testimonios rápidos. Primero, cuando usted cambia las reglas del juego, usted tiene gente que dice, nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo. Pensaba que iba a gastar montones de dinero aprendiendo sobre estas herramientas y las aprendí en un día. Usted escucha personas que dicen, nos hace mucho bien creer que podemos. Nos hace mucho bien creer que podemos. Es lo que está en la base de cualquier cambio. Son cosas que para mí fueron sorprendentes, pero que emergieron a partir de un cambio en las reglas del juego. Gente que dice, me encuentro contenta porque aunque usted no lo crea, nunca había sacado fotos de mi celular y los había subido a internet yo sola. Son pequeñas hazañas, pero que son importantes atendiendo la diversidad que tenemos. Aprender haciendo, aprender para qué sirve un blog usando un blog. Y dos cosas que me parecen muy bonitas. Una, que en TRAL me siento en libertad, dice alguien en el taller que les menciono. Hay muchas puertas abiertas, pero yo decido por dónde entrar. De fondo, lo que hay aquí es una resignificación de lo que significa la práctica docente a partir de el tejer una red que involucra personas de toda la región. ¿Qué nos deja TRAL hasta el momento? Y llevamos 2 semanas trabajando, 3 semanas. Uno, colaboración generosa, voces en red, entusiasmo por compartir. Otra, de Luz Pearson, que está por acá. Por cierto, por aquí tenemos a gente que hace parte de TRAL. Tenemos un grupo de 9 voluntarios coordinadores y de 20 líderes institucionales que están atendiendo casi a 200 docentes de manera voluntaria, porque quieren hacerlo, porque le están apostando a esto. Es un cambio interesante de las reglas del juego, es mire lo que somos capaces de hacer, no esperemos a que tengamos financiación para hacerlo, hagámoslo.
Ese es un cambio importante que quiero destacar. El descubrimiento de la enseñanza en red para el aprendizaje en red y por último una serie de palabras de lo que ha significado la experiencia: acercamiento, construcción colectiva, diálogo, conversación, aprendizaje, etc. De fondo, cambiar los límites cambia la percepción. Y mirando hacia adelante, hacia qué es lo que quisiéramos, un poco en la línea de lo que mencionaba Mariana, yo diría que en lugar de esperar el futuro, lo que queremos es ayudar a los docentes y ayudarnos a nosotros mismos a crear el futuro. Lanzarnos a crear, lanzarnos a imaginar posibilidades. Seguimos trabajando en TRAL en ese sentido, en ese taller que les mencionaba. Estamos en Colombia iniciando un proyecto en el que tenemos la posibilidad de intervenir a muchos niveles, con directivos, con docentes, con estudiantes, frente a la apropiación de tecnología uno a uno. Y lo que tenemos son montones de preguntas y muchas ganas de que nos investiguen, desde el punto de vista de la investigación, obviamente. Porque creo que estas experiencias iniciales nos permiten ver otras reglas del juego. A mí me lo están permitiendo ver. Es lo que hemos venido haciendo desde hace algunos años y me pregunto hasta qué punto podemos profundizar en esas cosas, porque no vamos a resolver los problemas que tenemos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos que pensar diferente y eso cuesta trabajo, pero no solamente tenemos que pensar, tenemos que actuar diferente. Ese es el mensaje con el que quisiera dejarlos. Muchas gracias. Bueno, gracias a cada uno de los que nos pudieron aportar los puntos de vista, planteos, preguntas, desafíos. Y ahora los dejo con ustedes a ver si tienen preguntas o un debate o ideas que quieran compartir. Yo lo que quería, medio como que insistir en este tema, hace un rato en el break estaba hablando con un colega de acá del vecino país de Chile y comentábamos lo novedoso y lo novedoso en cuanto a tiempo también, que es la plataforma Edmodo o Edu 2.0, etc. Quisiera saber si los panelistas tienen alguna opinión tomada al respecto, porque estoy haciendo un experimento en la ciudad de La Plata con eso. Y quiero saber si no estoy demasiado en las nubes. Nada, eso. Pues frente a esa pregunta tan puntual, Edmodo es una plataforma que está siendo usada por muchos docentes con poblaciones, sobre todo escolares pequeñas. Yo diría que tiene muchísimo sentido pensar en ese tipo de plataformas como un espacio protegido para empezar a desarrollar cierto tipo de hábitos que luego puedan ser transferidos a la red abierta. Si me preguntan a mí, yo diría que tenemos que tener en la cabeza que eventualmente nuestros estudiantes van a habitar unos espacios mucho más abiertos y mucho más desestructurados. No se van a quedar toda la vida usando Edmodo, no se van a quedar toda la vida usando Moodle, pero siento que sí tenemos una responsabilidad enorme, adicional a todas las otras, de prepararlos para habitar de manera responsable esos espacios más abiertos. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí, por estar, compartir.